Energy España patrocina este espacio. Esta semana en Detrás del Espejo comenzamos a descubrir la nueva edición de Historia de Canarias de Viera y Clavijo, una obra básica para conocer el pasado de nuestras islas y que ahora cuenta con una edición crítica realizada por Manuel de Paz. La laguna recupera los antiguos ritos y tradiciones del Corpus, una de las fiestas más antiguas de Canarias, en un desfile que podremos ver a mediados de junio. Estos son los protagonistas y las historias de esta nueva edición de Detrás del Espejo, un espacio abierto al mundo del arte y la cultura. Bienvenidos a todos los que nos siguen desde la sintonía de Mírame Canarias y también a los que lo hacen desde las redes sociales. Esta semana dedicamos el primero de nuestros reportajes a la nueva edición de Historia de Canarias de José de Viera y Clavijo, una obra básica para acercarse a la historia de nuestras islas, a la historia de sus primeros pobladores, al proceso de la conquista y al encuentro entre ambas culturas. Una edición crítica realizada por el catedrático Manuel de Paz. La Historia de Canarias de José de Viera y Clavijo constituyó desde su primera edición, en el siglo XVIII, una obra de referencia obligada para todos aquellos que se interesaran por el pasado de las islas. Así ha sido desde entonces, de ahí la necesidad de reeditarla cada cierto tiempo y de analizarla críticamente. Hay algunas cuestiones que me gustaría comentar brevemente. Primera, a medida que avanzaba en el estudio de la historia de Viera, pude observar una gran diferencia en el empleo de términos como bárbaro o bárbaro entre el borrador y el texto que finalmente se publicó en la edición Príncipe. En este contexto, el concepto de bárbaro no parece referirse a un estadio evolutivo de la humanidad, de acuerdo con el binomio bárbaro equivale a pastor, sino más bien a un intento por hacer más salvaje y bárbaro, si ello fuera posible, al pueblo aborigen al compararlo con el europeo y el español. Entre otras causas, porque Viera, que es hijo de su época, construye también un paisaje agrario de la prehistoria insular, un paisaje en el que el pastoreo ocupa un lugar relevante, pero no determinante. Viera reinventa, por tanto, una tradición, recrea un paisaje cultural y un paisaje histórico eminentemente ilustrado en el que se sitúa como en un paraíso agrario, en el que sitúa, a sus buenos salvajes, a sus bárbaros adorables. Pero no le queda otro remedio que hacerlos más bárbaros, entre otras razones, para no contradecir la justificación moral, política y religiosa de la conquista. Sobre Viera influyeron de manera muy significativa autores como el naturalista Buffon, como es sabido, pero también otros pensadores como Perrón, que fue el creador de la moda céltica que invadió Europa durante el siglo XVIII. La obra de Perrón le sirvió a Viera para tratar de hacer algo parecido con el paisaje insular, con los antiguos pobladores y con los míticos atlantes, supervivientes en unas islas que pudieron haber estado conectadas con el continente africano y, por tanto, directamente también a través del desierto con Egipto. Le sirvió de base, asimismo, la teoría de John Wallis, profesor de Oxford, sobre la lengua que uniría a los bretones de las dos orillas del Canal de la Mancha, antes de que se produjera la separación geológica del territorio, a pesar del abismo cronológico que separaría tales hechos y que obviamente era imposible de entender en una época en que la edad de la Tierra se situaba, de acuerdo con la Biblia, en torno a los 6.000 años. Se perciben también, en tercer lugar,
las influencias sobre el polígrafo de autores como Jean Baptiste Vico, el Marqués de Condorcet, Adam Smith, William Robertson, Charles Bonnet, Cornelius de Pau, el más vocacional de todos los degeneracionistas, y asimismo del sabio Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, quien, como afirma el profesor Peset, preludió la teoría de las mutaciones y el nacimiento de la eugenesia. Voltaire le atacó con furia a Maupertuis, pero Viera no dejó de citarle con frecuencia, cariño y voluntad desde su época lagunera. La forma de la nariz de los guanches, en cuarto lugar, achatada como en ciertos pueblos africanos, según una descripción que Buffon tomó de un libro de viajes de Durret, permitió asimismo elaborar un razonamiento en el que traté de poner en relación los conocimientos evolucionistas de la época con lo que pensaban Viera o su primo José Clavijo y Fajardo sobre los guanches, su aspecto físico y su pervivencia. Al rechazar la afirmación de Durret y Buffon, Clavijo tuvo que justificar su propia ascendencia dada su condición de canario y la situó en el ámbito de familias españolas de raigambre, probablemente porque, como se contemplaba en los estatutos de ciertos colegios mayores, como el Colegio Mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, aún en el siglo XVIII y hasta la supresión de los expedientes de limpieza de sangre en 1835, no sería bien recibido en la administración peninsular quien no estuviera, comilla, limpio de casta y sin mancha en generaciones anteriores de judíos, moros, mudéjares, conversos, guanches, canarios, gitanos, negros y mulatos. Quinto, y en fin, también existió alguna otra oportunidad para la diversión, como cuando Viera le dijo a Fernando de la Guerra en 1782 que se venía a Canarias a hacerse guanche, hombre salvaje y orangután, que es lo que justamente significaba en lengua malaya hombre salvaje, de acuerdo todo ello con la escala natural del ya citado Charles Bonnet, que situaba al orangután entre el hombre y el mono, casi en la cúspide de la evolución. Es una buena noticia, además, que esta edición de la historia esté disponible gratuitamente en Internet desde los primeros momentos, para que llegue a la mayor cantidad posible de lectores. Las ediciones del siglo XIX fueron recomendadas por los gobernadores civiles y por la propia Isabel II a los ayuntamientos y a las corporaciones del archipiélago para que las adquirieran con cargo a sus presupuestos. El apoyo institucional a la producción cultural y a la sociedad del conocimiento se ha convertido efectivamente en una de las metas fundamentales de la humanidad en este siglo XXI. El próximo 15 de junio las calles de La Laguna se llenarán de música, bailes de cintas, diablos, gigantes y cabezudos. Será una nueva edición de Diablos y Tarasca, un desfile que recupera antiguos ritos y tradiciones del Corpus de La Laguna. La fiesta del Corpus Christi es la celebración más antigua de La Laguna. Su origen es de 1496, cuando la ciudad aún era un campamento militar. El punto central es la procesión, en la que los ciudadanos constituyen el cuerpo social en perfecta unión con el cuerpo de Cristo. Junto a esta representación de la estructura social de la época, desfilan también los diablos, la bicha o tarasca, que son derrotados por la Eucaristía. Se garantiza así la continuidad del orden social. La sangre de Cristo redime al mundo. El presente acto plantea la idea de retomar el antiguo desfile del Corpus como propuesta cultural y complemento a su celebración religiosa, en la idea de recuperar parte de la historia etnográfica lagunera. Los gigantes y cabezudos reflejan la batalla entre el bien y el mal. La tradición nos habla de gigantes que bailan y animan,
frente a cabezudos monstruosos que persiguen a la gente que acude a la celebración. La altura del gigante es símbolo de nobleza. En ocasiones solían representar figuras locales de importancia histórica y siempre arquetipos populares. El cabezudo es otra historia. Es bajo y grotesco hasta el punto de resultar cómico. Eso sí, son los verdaderos animadores de la fiesta, persiguiendo a los niños y riéndose de los mayores. El águila dorada es uno de los símbolos que representan a Cristo. Es el que cuida, provee y protege a su pueblo. Una antigua leyenda decía que el águila renovaba su juventud tras lanzarse 3 veces a una fuente de agua pura. De ahí, dicen, la costumbre de sumergir al bautizado 3 veces, por la Trinidad, para renacer a su nueva vida. En el Corpus Antiguo, uno de los primeros en desfilar era el gremio de los laneros o sombrereros, con su alcalde, que portaba el estandarte de San Severo. Algunas de las danzas con origen en el Corpus han subsistido hasta nuestros días, como la de los arcos, que se baila en Tequeste y Guamasa. El gremio de zapateros sale con sus patronos, San Crispín y San Crispiano, en cuyo estandarte lucía la pata de cabra, la cuchilla y el brusete. La danza de las espadas fue muy popular en Fuerteventura. Suele contar con un número de bailadores entre 5 y 8 personas, por lo general 3 miembros masculinos y 3 femeninos. El pelícano es muy usado como símbolo eucarístico, basado en la capacidad de sacrificio del animal, pues cuando se siente herido, no dude en picarse el pecho para alimentar a sus crías y así evitar que éstas mueran. Hoy en día, las danzas de caballos de cartón están muy arraigadas en Cataluña y Valencia. En nuestras islas, los más renombrados son, sin duda, los caballos fufos de Tasacorte, al son del vuela vuela palomita. El origen de estos festejos radica en los carnavales de Cuba, cuando los palmeros emigrados regresaban a La Palma y trajeron consigo esta carismática fiesta. Otros gremios participantes en el Corpus era el de pedreros con San Roque, el de los sastres con San Andrés y el aristocrático gremio de carpinteros con San José. Las figuras de los santos son siempre parte integrante en la procesión. En la laguna salían 3, San Plácido, San Roque y San Juan. La de matachines era una danza de muchachos con ropajes de damasco azul y encarnado. Bailaban con espadas, pero también con esta danza conocida como baile de cintas. Los elegidos para realizarlo solían ser mulatos o moriscos. Una tradición, la de los matachines, ya perdida en Canarias, aunque continúa viva en América Latina. El último gremio en participar es el de labradores, portando flores y frutas como ofrenda a su patrono San Benito Abad. En esta ocasión se ha representado con el grupo folclórico Real Hespérides. Los diabletes de Teguise son producto de la mezcla de creencias aborígenes, castellanas y algunas prácticas supersticiosas nacidas sobre todo desde finales del siglo XV, cuando llegan a Teguise los primeros esclavos moriscos. La figura del diablete aparece encarnando al macho cabrío, símbolo de virilidad y fecundidad. La bicha o tarasca era una serpiente o dragón monstruoso, símbolo de la herejía vencida por la fe.
Algunas celebraciones cambian su concepción y estructura en virtud del momento histórico y social de la época vivida. Con este proyecto denominado Diablos y Tarasca, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna recupera este desfile histórico lleno de tradiciones, algunas de ellas actualizadas. Un lugar y momento, el que vivimos, para prestar atención a nuestro pasado, a nuestra historia, y así volver a disfrutarla y comprenderla. Termina nuestro tiempo para ver lo que hay detrás del espejo. Te esperamos la semana que viene, con más historias y protagonistas del mundo del arte y la cultura. Hasta entonces, continúas en la buena compañía de Mírame Canarias. Nosotros nos seguimos viendo en las redes sociales. Que tengas buena semana.